baile y el cante del champirón, así suena. El champirón de plenas, ya estamos. Champirón de plenas. De plenas, estamos aquí con el caracolero, ojo, ojo a la vestimenta. Seguro que a muchos les suena, a otros quizás, ¿no? ¿Verdad, Jesús? Buenas tardes. Bueno. Te voy a pedir que te levantes el pañuelito. Hola, buenas tardes. Explícanos, ¿de dónde es este disfraz que representa? Que se ha recuperado en un pueblo que se llama Agüero, en la provincia de Zaragoza. En Agüero. ¿Y por qué se le llama el caracolero? ¿Aparte de por los caracoles solo o tiene alguna explicación más? Simplemente la gente utilizaba... Simplemente la gente utilizaba aquello que encontraba o que, pues bueno, y se disfrazaba con lo que tenía en su pueblo, simplemente. El champirón que estamos disfrutando, escuchando y bailando es uno de los muchos bailes que representáis en este pasacalle. Ahora es la parte más tranquila, pero luego os moveréis por toda la localidad. Cuéntanos un poquito por qué este carnaval aragonés. Bueno, la idea surgió hace ya unos 6 años. Intentábamos, desde la Escuela de Música y exalumnos, intentar potenciar la música tradicional aragonesa y las danzas tradicionales aragonesas unidas a otro elemento festivo como es el carnaval tradicional aragonés. La idea es conocer no solo las músicas y las danzas que hemos heredado por tradición, sino toda esa gran variedad de personajes que pues hemos ido conociendo. Por ejemplo, como estos carneros, ¿no? Está la tranga de Bielsa, del Pirineo, pero que hay otras localidades, el diablo del Matarraña, porque aquí representamos todos los personajes que se han encontrado en las diferentes localidades aragonesas. Ese es el diablo del Matarraña, y este es la tranga de Bielsa, y ese es el amontato, que representa la inversión de papeles, la vejez que lleva la juventud, y bueno, la gente con un trapo en la cara ya se disfrazaba, lo importante es que no te conocieran. Aquí hay mucho trabajo, mucha preparación. Sí, la gente está muy motivada porque lo que hemos intentado es enseñarles cuáles eran las formas de vestirse antiguamente, que cualquier cosa valía. Vamos a preguntar, hola, buenas tardes. No se asuste por la presencia de la cámara, que usted daba igual más miedo. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Qué hace aquí? Yo vengo de Matarraña. De Matarraña. Soy el diablo de Matarraña. El diablo de Matarraña. ¿Qué tal participar aquí con el resto de carneros y de diferentes personajes? Yedras, vemos aquí de todo. ¿El qué? Perdón. ¿Qué decía? ¿Qué tal participar aquí con todos estos personajes carnavalescos aragoneses? Muy bien, muy bien. Soy uno más, soy muy divertido. Y le voy a preguntar a este carnero. Muy buenas. Buenas. Muy pones. Buenas. Muy entrañable, ¿no? De buenas. Hay un recorrido y hay que animar a toda la gente que quiera venir aquí a ver este carnaval tan particular. Es particular, pero es muy aragonés. Como veis, está representado por muchas zonas de nuestra región, con elementos de la naturaleza, como son los disfraces de animales que representan la fuerza de la naturaleza, los buenos propósitos para el año, y gente que, por ejemplo, las madamas que representan la pureza y todo, y bueno, hay un poquito de todo Aragón, sí. Bueno, pues a disfrutar de este pasacalles que comienza aquí en el balcón de San Lázaro, pasará por la plaza del Pilar y acabará en la plaza de San Felipe a eso de las 9:30 de la noche. O sea que el que esté en casa aburrido ya puede pasarse por aquí a disfrutar. Un carnaval bastante peculiar, sin duda. Muchísimas gracias, José Ramón. Un carnaval muy cultural, porque así podemos conocer cuáles son las tradiciones de las diferentes zonas de nuestra